Espectacular CISDET 2018 desde Bogotá, Colombia. Tenemos otra invitada espectacular, la doctora Elizabeth Palacios. ¿Cómo está, Sí, doctora? hola, mucho gusto. Encantada de estar acá en Bogotá nuevamente y en el Congreso. Cuéntanos cómo te ha parecido Colombia, cómo has estado acá, de qué vas a hablar, de qué vamos a hablar, o cuáles son los temas que vamos a tratar. Sí, el objetivo de compartir en este Congreso es difundir un poco más el manejo del dolor facial, que a veces se tiene un poco olvidado o a veces no se conoce adecuadamente tanto por el gremio odontológico como por el gremio médico. Nosotros nos dedicamos a rehabilitar, mejorar la condición de salud de un paciente con migraña, zumbido, vértigo, neuralgias del trigémino, de una manera que lo abordamos, que su origen es la articulación temporomandibular y la parte cervical. Y también a esto está unada la parte neurológica, e inclusive actualmente también lo que hemos manejado acá en el Congreso, la parte emocional. No quiere decir que si yo tengo una artrosis en el cóndilo o sufrí una alteración en mi columna, no voy a tener consecuencias, pero es un manejo interdisciplinario de diferentes especialidades y hemos tenido grandes éxitos tanto en el Hospital Universitario de Puebla como en Cuernavaca, Morelos, en el Centro Otorrino de Cuernavaca, en la Clínica Dolor Facial de la Ciudad de México, en el Hospital General de México. Doctora, una pregunta. Para todos nuestros televidentes, las personas que nos están viendo también a través de las redes sociales, que puedan tener algún tipo de dudas, yo le hago una pregunta a propósito de la entrevista que tuvimos anteriormente con el doctor Pérez, que hablábamos de las migrañas, hablábamos de las cefaleas severas, de las cefaleas básicas. Hay muchos casos y hay muchos televidentes que nos han preguntado por parálisis facial a través de un dolor de cabeza. ¿Cómo detectar ese tipo de cosas? ¿Es grave? ¿Es temporal? ¿Es permanente? ¿Cómo lo pueden manejar las personas que están en casa? Bueno, principalmente recordemos que las parálisis faciales tienen dos orígenes, central y periférico. En la central hay una alteración en el sistema nervioso central, hagan de cuenta como un bloqueo, o algo lo lesionó, que lamentablemente eso sí es para toda la vida. Y en la periférica, cuando ya salió de la cavidad craneana, el nervio por alguna razón fue alterado, como un corte, una compresión, etcétera. Y en el caso de la compresión, que es de la parálisis facial periférica, que es la que nosotros trabajamos, lo que pasa que existe una anastomosis con el nervio aurículo-temporal, que es parte de la rama 3 del trigémino, que hace una anastomosis. Entonces, si yo por la medio de la articulación temporomandibular está apretada, presionada, va a haber una anastomosis y entonces va a haber unos efectos que se van a ver, pero es por origen articular de la temporomandibular y hemos tenido muy buen resultado. Mejoramos la condición. ¿En qué consiste? En volver a estabilizar la función que se ha perdido. Ejemplo, yo le digo a un paciente, si no quito la espina que me está dañando, entonces siempre va a continuar. Y ya después a esto siguen diferentes tipos de rehabilitación aunada, inclusive hasta nos hemos apoyado con la acupuntura y hemos tenido excelentes resultados. Y nuestros pacientes al cabo de 6 meses ya recobran su función. Así que ya lo saben, queridos televidentes y espectadores que nos están viendo a través de las redes sociales, tengan mucho cuidado con la parálisis facial cuando sientan dolor, periférica, parálisis facial periférica, cuando sientan dolor. A propósito, ¿qué tipo de síntomas son preocupantes para que una persona consulte con ustedes? Bueno, para empezar, dentro de las disfunciones cráneo-cérvico-mandibulares, como su nombre lo dice, hay una disfunción, una alteración en todo este sistema. ¿Qué síntomas puedo tener o qué características puede tener? Ya hablamos de la parálisis facial, neuralgia del trigémino, cefaleas, o sea, dolores de cabeza, zumbidos, vértigos y mareos. Muchas veces los pacientes dicen, es que me duele la cabeza como a todos. No. Lo normal sería que no me doliera la cabeza.
pero existe una alteración. Entonces, ya si un paciente tiene todos esos palomitas, decimos nosotros, es candidato. Pero también recordemos que todos estos síntomas lo puede dar otras patologías, por eso hacemos una inspección detallada neurológica previamente y encontramos que es de origen mecánico, nosotros lo solucionamos. Ya lo oyeron, televidentes, sí tiene solución, entonces no se pierdan más de este foro espectacular, no se pierdan aparte de los talleres que vamos a tener y no se pierdan mañana y más adelante todas estas conferencias aquí en Doctor TV, Bogotá, Colombia.